me falta el agua y aún así me sigue llegando el recibo igual. ¿Cómo puedo solucionar esta problemática legalmente? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos claro que el agua, al ser un bien del Estado, nos pertenece a todos, pero es administrado por el Estado. Entonces, el Estado es el que nos brinda un servicio a través de diferentes actores. En Costa Rica, por ejemplo, ya Acueducto y Alcantarillado no tiene el 100% del servicio. Vemos que brinda más o menos un 48% en forma directa, un 38% más en el tema de las asadas, un 13% las municipalidades, un 4% la SPH, que es la que da el servicio en Heredia. Entonces tenemos, digamos, varios actores que son los que brindan el servicio. Sí, que la gente no piense que la queja debe ser o la solo denuncia, acueductos. Solo acueductos y alcantarillados. Exacto. Cualquiera de estas empresas que brinde el servicio está obligada a hacerlo en una forma eficiente. Si usted paga por un servicio y ese servicio es deficiente, de los 30 días del mes, 10 días no le llegó el agua y sin embargo le cobran lo mismo que le habían cobrado el mes anterior, algo está pasando. 8:53 de la mañana, ya lo dijo Fer. Bueno, queremos hablarle de una problemática que se presenta en distintos puntos de nuestro país, pero específicamente vamos a hablarle, por ejemplo, de Coronado. La semana pasada vimos las quejas de varios vecinos que, bueno, precisamente se quejan por la falta de agua. Y no solo la falta de agua, sino que el recibo le sigue llegando al mismo precio a pesar del faltante de este líquido. No solo les pasa a ellos, como lo decía, sino en distintas comunidades del país. Es el común denominador. ¿Por qué los recibos siguen viniendo con el mismo precio? ¿Qué pasa? Por ejemplo, también si tengo en mi casa un adulto mayor enfermo que realmente necesita del agua, ¿cómo presentar un reclamo? Vamos a abordar este tema en compañía de nuestro amigo también, el licenciado Boris Molina. Buenos días. Muy buenos días, Fabiola, y a toda la teleaudiencia. Muy contento de estar aquí una vez más y sobre todo tratando un tema tan importante como es este del agua, ¿verdad? Exactamente. Y usted me comentaba antes de la entrevista, tenemos que recalcar que el agua es un derecho humano, ¿verdad? Decir por qué es tan importante. Claro, mire, el agua se ha convertido, digamos, en el bien, en el tesoro más importante de la humanidad. Se dice, Fabiola, que en unos 20 o 30 años, desgraciadamente, las guerras van a ser por el agua. ¿Por qué? Porque la escasez va a permitir que ese bien sea valorado en su dimensión y entonces la gente va a empezar a discutir esos temas. Pero hoy en día deberíamos de estarnos preocupando justamente en la dimensión que esto tiene. Por eso se habla de que es un bien que no solo es un derecho fundamental, sino que es un derecho humano. Así lo ha catalogado no solo la Sala Constitucional en el caso de Costa Rica, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque los temas con el agua han sido cruciales. Costa Rica tiene, gracias a Dios, un buen manto acuífero, pero también hemos logrado hacer que el agua potable le llegue a la inmensa cantidad de la población. Privilegio que otros países lamentablemente no tienen. Bueno, me falta el agua, ¿verdad? Y aún así me sigue llegando el recibo igual. ¿Cómo puedo solucionar esta problemática legalmente? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos claro que el agua, al ser un bien del Estado, nos pertenece a todos, pero es administrado por el Estado. Entonces, el Estado es el que nos brinda un servicio a través de diferentes actores. En Costa Rica, por ejemplo, ya Acueducto y Alcantarillado no tiene el 100% del servicio. Vemos que brinda más o menos un 48% en forma directa, luego brincamos a un 80%, es decir, un 38% más en el tema de las asadas, que son como hijas de, digamos, de acueductos y alcantarillados, un 13% las municipalidades, un 4% la SPH, que es la que da el servicio en Heredia. Entonces tenemos, digamos, varios actores que son los que brindan el servicio. Sí, que la gente no piense que la queja debe ser o la solo denuncia, acueductos. Solo acueductos y alcantarillados. Exacto. Sí, pero cualquiera de estas empresas que brinde el servicio está obligada a hacerlo en una forma eficiente. El artículo 50 de la Constitución es el que establece la obligación del Estado de velar por el bienestar de los costarricenses. Eso se traduce a través de instituciones que brindan los servicios. Entonces, si usted paga por un servicio y ese servicio es deficiente y resulta que, por ejemplo, de los 30 días del mes, 10 días no le llegó el agua y sin embargo le cobran lo mismo que le habían cobrado el mes anterior, algo está pasando. Claro. Ese servicio está siendo deficiente y usted tiene todo el derecho de presentar una queja o presentar una acción en contra de la institución
o en contra, digamos, de la empresa que le esté dando ese servicio. ¿Qué necesita esa persona para poder presentar la queja, verdad? Bueno, las famosas pruebas, ¿verdad? Claro, ese procedimiento. las pruebas siempre van a ser fundamentales, pero digamos más allá de la prueba como tal, hay algo que es súper evidente. La prueba va a ser el mismo recibo. O sea, si usted pagó 10.000 colones en el mes de marzo y en el mes de abril le llegan los mismos 10.000 colones y evidentemente no se gastó la misma cantidad, porque ellos van a decirle a usted que usted gastó tantos metros cúbicos, pero al final de cuentas realmente eso no es así, porque usted puede demostrar que en 20 días no puede gastar lo mismo que en 30 días. No sucedió nada extraño, pero puede ser que para ellos sí, porque hay una fuga, por decirle algo, y la fuga está, por ejemplo, de donde está el medidor hacia la casa. Es decir, eso es responsabilidad de la empresa que da el servicio, no del usuario, ¿verdad? Usted me hablaba también de un tema muy importante antes y que tiene que ver con el derecho humano, ¿verdad? Por supuesto, de consumir el agua, que si una persona incluso no tiene recursos para poder pagar el agua, no se le puede negar. Bueno, hace rato estoy aquí con este folder en la mano que crea una distorsión, pero es porque traigo es importante, un forro. Aquí traigo un forro que es una resolución, entre otras cosas, de la Sala Constitucional. Si quiere, se acerca al micrófono, Boris. Sí, perdón, claro. Es la resolución número 26104 del 2022. Y dice la parte que nos importa: los órganos competentes tienen la responsabilidad ineludible de velar porque la sociedad como un todo no vea mermado estos derechos fundamentales a recibir el acceso al agua potable. El denominado derecho fundamental al agua debe concederse a todas las personas, lo que implica que todos los individuos tengan la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y para la salud humana. Eso quiere decir, Fabiola, que son todas las personas, adultos mayores y las personas que no lo son todavía. Pero en el caso de los adultos mayores tenemos una vocación especial. ¿Por qué? Porque ellos representan una población vulnerable que tiene que estar, en este caso, protegida, además del servicio del agua, por su condición de vulnerabilidad. Claro. Entonces ellos van a tener que tener una condición especial. No solo es llevarles el agua y que tengan un servicio o acceso al agua, sino en sus condiciones particulares. Sí, muchas veces con algún padecimiento, ¿verdad? Incluso y por un tema de higiene, ¿verdad? Que haya que hacerlo, no sé, 2 veces al día o incluso hasta una, ¿verdad? Pero que realmente es necesario que cuenten con el agua. Excelente. Es que en el gobierno anterior, digamos, este tema del acceso al agua se convirtió en una ley también. Digamos que en la jerarquía de las normas tenemos las que están en la cúspide son, digamos, las normas constitucionales y las normas convencionales, después los tratados internacionales y después las leyes. Costa Rica ha cubierto en todos los rangos esa protección al acceso al agua. Entonces, en el caso de un adulto mayor, como le decía, no basta con que se le dé el acceso, sino en las condiciones que requiere, porque si es una persona que está enferma, si es una persona que no puede trasladarse, si es una persona que necesita de cuidados especiales, el agua se convierte en algo vital, pero absolutamente necesario para que su salud y su vida puedan estar en las condiciones que esa persona requiere. Y tal vez incluso no necesariamente que ese adulto mayor viva en una casa, por ejemplo, que esté en un asilo donde se ve afectada esa comunidad o en alguna casa de cuidado, ¿verdad? Automáticamente ese adulto mayor se ve afectado. Imagínense si hay varios, además. Mire, ¿qué pasa, Fabiola? Por ejemplo, si se explota un transformador frente a su casa y le quema la refrigeradora, le quema la licuadora, le quema los televisores. Usted presenta el reclamo, digamos, en este caso a la compañía de Fuerza y Luz, o a JACET, o a alguna de las empresas que brinda este servicio. Lo mismo debería suceder con el agua. O sea, si quitan el agua y estas personas en el asilo de ancianos, por no poder lavarse las manos, por no poder tomar agua potable, por no poder tener ese acceso al agua, pasan 2, 3 días y estas personas se enferman, la responsabilidad es del Estado o de la empresa que brinda ese servicio. Pero en última instancia siempre va a ser del Estado, porque el Estado es el que está obligado a brindar la protección a todos los ciudadanos. Entonces, ojo con esto,
porque hasta el día de hoy hemos pensado que el agua es una situación que es de todos y que es muy barata, pero el desperdicio, como decía uno de los anuncios de allá de mucho tiempo, el agua es barata, pero el desperdicio es caro. Y cuando no se tiene, se tienen que asumir las consecuencias en lo personal, sea un adulto mayor o no. Pero en el caso del adulto mayor, por la condición especial vulnerable en que está, deberíamos de preocuparnos y ocuparnos de darle un mejor servicio siempre para que reciba ese líquido vital para su salud y para su vida. Por ejemplo, las empresas que brindan ese servicio están obligadas a siempre informar si van a haber racionamientos, cortes de agua. Algunos, incluso adultos mayores, no tienen ni redes sociales, ¿verdad?, para enterarse. Mire, ese es un punto fundamental. Eso se llama el deber de información. Es una obligación, efectivamente, de estas empresas de dar la información necesaria para que la gente tome las previsiones. Claro. Pero no solo la información. Si ellos saben que tienen que cortar, exactamente, si ellos saben que tienen que cortar el agua, digamos el viernes, y hoy estamos miércoles, entonces tienen que dar el servicio para que la gente pueda guardar, pero también el viernes tomar un plan B, que son esos tanques cisternas que a veces mandan, entonces para que las personas puedan tener el líquido. Pero en el caso de un adulto mayor el asunto se complica, porque si el tanque cisterna va a pasar a los 100 metros donde ellos están, viven en una alameda adentro o están alejados, alguien tiene que garantizarle que el líquido les llegue a ellos, porque usted no se imagina a un viejito de 90 años alzando un balde que pese 10 kilos o 20 kilos. Entonces, si es que se dio cuenta, ¿verdad? Si es que se dio cuenta, que el camión cisterna está ahí, ¿verdad? Sí. Porque a veces pasa como, ahí no recogió agua y los vecinos dicen, pero yo no sabía, ¿verdad? Muchas veces no hay se que enteran. tomar políticas, Fabiola, entonces de protección para esta gente especiales, sin olvidarnos de algo muy importante. Cada día los seres humanos, y sobre todo en esos países que estamos en vías de desarrollo, tenemos menos hijos. Lo que quiere decir que cada día la población adulto mayor es más grande. Y entonces, ¿cómo podemos hacer políticas para una población que cada día es más grande y no les damos la protección que ellos tienen que tener en algo tan vital como el agua? Y ese es un tema importante también que nosotros conversábamos previo a la entrevista sobre asegurarles el derecho al agua, ¿verdad? Si no lo pueden tener en la casa, que instalen alguna tubería en la acera, e incluso si ni siquiera puede llegar ahí el adulto mayor, tienen que buscar, la empresa está obligada a buscar un sitio donde se le garantice a estas personas el acceso al agua. Ese es un punto muy importante, Fabiola, el que usted menciona, porque la Sala Constitucional a lo largo de los años ha venido diciendo que como es un derecho humano, como es un derecho fundamental, entonces no se le puede privar al 100%. Entonces lo que hacen es que le dejan acceso a la tubería pública y las personas van y recogen el agua ahí. Si usted tiene 25 años no tiene ningún problema, pero si usted tiene 85 y tiene que bajar gradas y tiene que ir a la acera, entonces, imagínense, o sea, se puede caer, le pueden pasar mil cosas. Yo creo que la Sala Constitucional, y eso por lo menos no lo he visto en los últimos tiempos y valdría mucho la pena que se reflexionara al respecto, tiene que considerar en el caso específico del adulto mayor que no se le puede cortar el agua bajo ninguna circunstancia. O sea, el Estado tiene que proveer de alguna forma esto y entonces no deberían permitir que eso suceda, mucho menos por circunstancias económicas, que muchas veces el adulto mayor le pasa esto porque lo dejan solo en una casa, no tiene medios, nadie lo ayuda económicamente y tras de eso le cortan el agua, le cortan la luz. No, o sea, la sociedad tiene que responder de alguna forma y le corresponde al Estado hacerlo. Y si el adulto mayor se le dificulta en poner la queja, la denuncia, mire, tienen que recibirle la queja por distintos medios. Él puede llamar, por ejemplo, al CONAPAN para que le den servicio. Nos hablaba ahora la colega Rocío Córdoba sobre este punto y la importancia, por ejemplo, de que el CONAPAN intervenga, que intervengan otras instituciones del Estado como el IMAS, que tiene que brindar este tipo de ayuda, la Defensoría de los Habitantes. Es decir, tenemos muchas instituciones en el Estado que deberían de prestar ayuda a esa población vulnerable desde sus casas, para que no tengan que desplazarse a ningún lado. Perfecto, muchísimas gracias, don Boris, por ayudarnos, no solo a nosotros, sino también a esa cantidad de personas que sabemos que está pasando por esta problemática y que podamos ser una luz, una guía para todos ellos. Gracias a ustedes que nos reciben siempre en esta casa. Muchas gracias, son las 9:06 de la mañana. Julio, tenés más información aquí en la revista.